Dicho esto, yo me acabo de presentar, soy Carolina o Sabrina, como ustedes me quieran decir, soy peruana, soy autora de Lux y quiero que se presenten brevemente cada uno, voluntariamente, sus nombres, de dónde son, qué los liga con la escritura y qué expectativas tienen para este taller. ¿Quién quiere empezar? Buenas noches, empiezo yo, Carolina. Buenas noches a Hola, todos. Hexi. Ya iba a decir mi nombre. Mi nombre es Hexi Márquez y de Venezuela, del estado Bolívar. Soy docente para niños con diversidad funcional y cognitiva. Estoy aquí porque, al igual que todos, me imagino, me encanta lo que es escribir y leer. También estoy aquí para aprender un poco de edición y corrección, ya que esta es una parte que se vuelve obsesiva. Empiezas a corregir y corregir y corregir y corregir y siempre ves errores y nunca crees que está perfecto y se vuelve un problema final. Pero estamos aquí para eso. Mucho gusto y buenas noches a todos. Muchas gracias, Hexi. Ojalá, mejor dicho, bienvenida nuevamente. Te tengo en todos mis talleres. Estoy muy halagada. Muchísimas gracias. ¿Quién va a seguir? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Buenas noches. Bueno, soy de Ica, porque veo que usted es de Lima, porque la editorial es de Colombia, ¿verdad? Pero bueno, Sí. Entusiasmado por querer aprender todo lo referente a lo que es la corrección de estilos, porque me interesa muchísimo mejorar. Me dedico a hacer trabajos académicos, entonces quiero pulir la parte de la escritura y bueno, con muchas ganas de aprender bastante. Gracias. Gracias, Bruno. Paul. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Paul Gallegos, soy de México y pues me interesa mucho aprender la redacción y estilo porque actualmente soy abogado y estoy en un tribunal de justicia donde tengo que emitir resoluciones. Entonces toda esta parte me interesa de que vayan muy bien redactadas y pues qué mejor para empezar con esto. Gracias. Gracias, Paul. Emanuel. Hola, buenas tardes, noches. Soy Emanuel Meraz de Durango, México, es al norte del país. Me dedico a la escritura, tengo libros publicados y bueno, apoyo también en la edición y corrección de textos de otras personas, entonces por eso me interesó mucho el taller. La verdad me gustó mucho y pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de aprender y pues nada, muchísimas gracias por todas las lecciones que sé que están por venir. Gracias, Emanuel. Scarlett. Hola, soy Scarlett Carmona, vivo en la Ciudad de México, estudié filosofía y me interesa la corrección de estilo porque en primera me gusta escribir y en segunda porque tuve algunos problemas con mi tesis en el sentido pues, de la redacción y quiero pues aprender realmente cómo se hace porque a lo mejor uno lo lee, intuitivamente lo sabe, pero no hay nada como una formación bien. Eso y porque en algún momento me gustaría encontrar un trabajo de corrección de estilo dentro de las editoriales que hay en el país. Perfecto. Muy bien, Scarlett, bienvenida. Elizabeth. Hola, buenas noches para todos. Soy Elizabeth desde Bogotá, Colombia. Soy escritora también. Llevo casi 2 años dedicándome a la escritura y tomo este curso porque estoy creando una comunidad de escritores principiantes
y quisiera ayudarlos con más profundidad en el tema de la edición de los libros, de la corrección de estilo. Este es mi segundo taller de corrección de estilo, pero quiero seguir profundizando porque me encanta. Aparte de escribir, me fascina lo de la corrección y la edición de los libros. Y bueno, estoy aquí para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias, Elizabeth, bienvenida. ¿Alguien más? Buenas noches. Hola, Hola, Max. Carolina, ¿cómo estás? Sí, Muy ¿qué tal? bien. Mi nombre es Max Iser, bueno, soy de Lima, Perú, distrito de Chorrillos. Soy casado, tengo 2 hijos, soy marquetero, no me dedico a nada del tema de la narrativa, pero sí, mi hijo ha llevado un taller contigo justo el mes pasado de escritura creativa, se llama Fabricio. Ah, Sí, lo debes qué lindo. recordar. Fabricio escribe hermoso. Exactamente, yo también pienso que sí, entonces yo lo estoy apoyando por ese lado y bueno, pienso que lo puedo apoyar dándole otra mirada a todo lo que él escribe, ¿no? Y de alguna manera sí, de hecho que como cultura general, como aprendizaje, siempre me ha interesado el tema de la corrección ortográfica, ¿no? Y ahora lo apoyo un poco en ese tema, como te digo, en el tema de la corrección del estilo y la edición de lo que está tratando de hacer. Tiene ahí varios relatos ahí que está armando y de alguna manera también yo me estoy asegurando porque ya le he dicho que el primer premio Alfaguara Planeta vamos a media, así que tengo que estar ahí de todas maneras. Así que novato en el tema, pero con mucho interés de aprender. Y bueno, me animé primero te comento que yo le busqué estos talleres porque ahora él está empezando con uno, justo está ahorita con el tema de biografía. Ah, está Y el, y maravilloso el, ese. Sí, y el otro mes se engancha contigo en el tema de narrativa, así que igual lo vas a hacer el otro mes, pero por el tema de horario no pudo engancharse contigo este mes, pero el otro sí va a poder. ¿Ya? Genial. Y entonces, bueno, yo también proyectado a seguir el curso de autoedición, me parece que hay algo por ahí, y todo lo Sí, que pueda ayudar a mejorar el trabajo de él, de Fabri, ¿no? Así que en esas estoy y me animé por llevar el curso porque tu primera clase del taller de escritura creativa está ahí en la web, está para sí, verlo, ¿cierto? sí. Entonces tuve la oportunidad de verlo y sinceramente te felicito, me encantó tu clase, Gracias. súper, muy, muy buena, muy, o sea, la forma como explicas el taller es muy, muy amena, muy didáctica, muy amigable, muy descriptiva, así que dije, no, me tengo que escribir. Y Muchas aquí estoy. gracias. Sí, Qué gracias. hermoso que estés aquí para ayudar a tu hijo para editar. En verdad me Ujú. siento tan feliz que Fabricio sea tu hijo, que en realidad tenga todo tu apoyo, porque he leído lo que escribe y le he dicho que no deje de escribir jamás, No, nunca. Es más, le ese es dije su varias tema. cosas que tenía que ya publicar, que tenía Ujú. que algunas historias que me mandó, que de hecho tenían un Que hay que potencial pulirlas. para ser muchísimo más grandes, para convertirse en Ajá, novelas, porque yo les exacto. pedía cuentitos. Entonces, estos cuentitos a mí me daban una muestra de lo que ellos podían hacer. En el caso de Fabricio era espectacular todo lo que creaba, ¿no? Y lo que Ah, qué crea, bueno, él gracias. lo sigue haciendo. Así que en realidad me gusta muchísimo tenerte, Max, y que seas Gracias. peruano también, me encanta eso. No se pongan celosos los demás, pero que sean peruanos me gusta. Gracias, gracias, Ya, Max, gracias a por ti. estar bienvenido. Gracias. Mireya, Sí, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo me conecto desde San José del Guaviare, en Colombia. Bueno, pues me interesa este curso porque soy escritora. Estoy a punto pues ya de publicar mi libro. También soy estudiante de literatura y lengua castellana. Entonces, quiero, quiero aprender pues para poder corregir bien mis textos, también igualmente perfeccionarlos. Entonces, pues muy contenta de verdad de poder tomar este curso, que incluso hace unos 2 meses me compré un libro de corrección de estilo y pues aún no lo he empezado a leer porque pues el tiempo no da, pero yo digo es la oportunidad perfecta pues
para complementarlo con este curso. Genial, muy bien. Solo les voy a decir una cosa antes de continuar con los demás. Cuando te compras un libro, léelo. Créeme que cuando te compras un libro y no lo lees en los primeros 10 o 15 días después de haberlo comprado, no lo vas a leer. Y pasa. Me pasó que me compré, les voy a ser sincera, les voy a contar. Tengo 2 minutos para contarles. Me compré cuando mis hijas tenían, hace 2 o 3 años, entre 5 años y la otra tenía 9, 8. Y encontré en un supermercado, un libro de cómo criar y autoayuda y cosas de esas, las rabietas de los niños. Y dije, esto es... Mi esposo me miraba, ¿en serio vas a comprar eso? ¿Lo vas a leer? Sí, lo voy a leer, porque mira, la niña hace la rabieta acá y no puedo yo controlarla. Y yo acá, esto es. Le decía, esto es. ¿Saben cuándo lo leí? Nunca. No lo leí. Mis hijas tienen 9 y 11 años y el libro está ahí todavía en su plastiquito. Así que esa es una de las asignaciones de hoy. Es, te compras un libro, léelo. Si no lo lees, no lo vas a leer jamás. Me pasó. Así que, bueno, ahí está. Ramiro. ¿No te escucho? Ok. Ya, ¿sí me escuchan? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola. Mi nombre es Ramiro Saca y les saludo de Cuenca, Ecuador. Pues estoy aquí, así como todos, ilusionado y emocionado, queriendo y deseando pulir mi estilo. No tengo mucha profundidad en esto, pero entiendo que, pues, básicamente trata de ir puliendo y retocando nuestra forma de escribir y a la vez ir respetando la raíz de cada escritor, en este caso que podemos ser nosotros o que somos nosotros. Básicamente me interesa mucho porque imagínense ir mejorando nuestra escritura, porque a grosso modo todos escribimos, pero sí que se tiene muchas fallas de coherencia ortográficas y gramaticalmente de muchas cosas. Entonces estoy aquí como todos ilusionado y espero aprender bastante. Eso. Bienvenido, Ramiro. Bienvenido. Ajá. ¿Quién más pues, se quiere presentar? Nick. Yo te conozco. Buenas noches. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches a todos. Mi nombre es Camilo Torres, pero mis mejores amigos me conocen como Nick. Soy colombiano. O sea, estoy entre tus mejores amigos. Yo te conozco como Nick. Estoy feliz. Soy de la costa caribe colombiana, la tierra del realismo mágico, aquí donde cualquier cosa puede pasar. Soy docente de humanidades, español, literatura e inglés. Desde hace 5 años me dedico, como dicen los viejos, con fundamento a esto de la escritura. Ya había tenido algunos encuentros con ella cuando pequeño, pero con fundamento desde 2019, más o menos 2019. Mis expectativas con respecto al curso, pues, como todos sabemos, todos los que nos hemos iniciado en este hermoso arte de la escritura, queremos dejar o que nuestros trabajos pues tengan una excelente presentación, que quienes acceden a ellos pues vean nuestro sello, un sello propio, y que vean un trabajo agradable. Entonces, tengo las mejores expectativas con respecto a aprender a editarlos y a mirar sobre mi estilo, qué tal es y qué debo mejorar. Excelente, Nick. Bienvenido nuevamente a mis clases. Muchas gracias por estar acá. Encantado de volver. Rodrigo. Muy buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Oh, qué bueno. Primeramente debo de decir de que soy quechua hablante nativo
y el español es mi segunda lengua, así que entenderán que tengo ciertas dificultades, interferencias, de modo que soy un aprendiz de la lengua y también me gustaría escribir correctamente. Creo que es una posibilidad para todos, así que muy emocionado de estar en un grupo de personas que ya han crecido bastante en este arte de escribir. Pues nada, muy emocionado y gracias por la oportunidad, así que haré todo lo posible para estar siempre presente en las clases. Muy bien, Rodrigo, bienvenido. Qué espectacular que hables quechua. Una de estas cosas que tengo en la cabeza como asignaturas pendientes es algún día aprender a hablar, aunque sea un poquito de quechua. Me interesa muchísimo el idioma, me gusta mucho cómo suena cuando lo habla, me llama mucho la atención y siendo peruana es un lujo que de repente me voy a dar algún día. Ok. ¿Quién más? Bienvenido, Rodrigo. Gracias. ¿Quién más Gracias a usted. quiere presentar hoy? Porque ya estamos llegando al límite de tiempo que tengo. Si no, los voy a tener aquí hasta las 500,000. Cioli. Hola, Cioli. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bienvenida, Cioli. También te Otra vez, conozco. buenas noches, muchachos. Mi nombre es Cioli. Soy de Venezuela. Bueno, tengo 3 carreras universitarias y estoy terminando la carrera de medicina actualmente. Soy técnico medio en idiomas modernos y soy enfermera de profesión. Estoy en la actualidad pues formándome en la parte de redacción, puesto que estudio Derecho y a veces tengo muchas fallas técnicas en esa parte. Y me hice el curso de escritura creativa y de poesía en los talleres pasados y bueno, aprendí muchas cosas y quiero seguir creciendo en técnicas y en metodología de escritura, pues. Muy bien, Cioli, bienvenida nuevamente a mis clases. Me alegra mucho tenerte acá. ¿Quién más? Cioli, sabía que eras paisana. Bueno, chicos, ¿alguien más se va a presentar? Perfecto, ok. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como les decía, yo soy escritora, escribo desde los 12 años. En verdad es un placer para mí ser su profesora ahora. Estoy conociendo gente muy linda y espero que todos podamos aprender muchísimo en este taller. Normalmente la metodología es que voy a hacer la presentación. Si durante la presentación tienen alguna duda, por favor me interrumpen porque cuando presento las diapositivas no me es posible ver cuando levantan la mano. Así que no hay problema si me interrumpen. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Y me ayudan, por favor, indicándome si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí, se lo Ok. Bienvenidos y bienvenidas a esa primera clase del taller de edición y corrección de estilo. ¿Qué cosa es la edición y corrección de estilo? En realidad vamos a ver ahorita a grandes rasgos qué cosa es, pero en realidad nosotros lo que tenemos que saber es que absolutamente todos los textos que escribimos, absolutamente todos deben ser editados antes de que los envíes. Y te digo absolutamente todos, porque te estoy hablando hasta de los WhatsApp que mandas por aquí. Hasta un WhatsApp debería ser editado antes de enviarlo. Y esto con el ánimo no de que estés todo el día pensando en ortografía o en gramática, sino que si tú te acostumbras a escribir bien siempre, hasta un WhatsApp o hasta un mensaje de texto ordinario, pues cuando escribas o cuando tengas que redactar algo, lo vas a hacer de manera correcta. Vas a preocuparte por tu redacción, vas a preocuparte por tu ortografía y tu gramática, pues lo haces durante todo el día. Cuando hablas, cuando escribes y cuando haces tu trabajo. Entonces,
acordándonos de los signos de puntuación, de los signos de exclamación, que son 2 en el idioma castellano, no es uno nada más. Es el que abre y el que cierra. En signo de interrogación, abre y cierra. Y esto, si no lo haces, incluso en tus mensajes de texto, créeme, no lo vas a hacer cuando escribas. No lo vas a hacer cuando tengas que redactar. Entonces, lo que te digo desde ahora es que desde el Go, ahorita, primera clase, primera diapositiva, todos los textos que escribas en tu vida tienen que estar editados. Todos tienen que ir con las tildes, todos tienen que ir con la ortografía correcta, con los signos de puntuación correctos, con los signos de exclamación y de interrogación correctos, con la gramática correcta. Y lo que se pide realmente es que escribas y redactes de una manera correcta. Entonces, esta es la introducción que te hago. ¿Qué te digo más? ¿Qué más te digo, mejor dicho? Lee. No existe una persona que escriba bien o un escritor, en caso, tengo aquí escritores. No existen los escritores que no leen. Y no existen las personas que tengan una forma de hablar clara o una forma de comunicarse propia si no tienes un hábito de lectura, de leer lo que te gusta leer y también lo que no te gusta, algunas cosas diferentes, no siempre lo mismo. En el caso de que seas escritor, es importante que no solo te centres en leer lo que te gusta, lee diferentes géneros. ¿Por qué? Porque los diferentes géneros te van a ayudar a tener técnicas, a recoger de los diferentes autores sus diferentes formas de escribir, diferentes formas de describir las situaciones, de describir los ambientes, diferentes formas de narrar, cuál es la voz narrativa de un autor, de otro autor. Todo eso lo vas a recoger. Todo eso va a servirte de inspiración y va a servirte para poder tener una buena redacción. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que te voy a decir y todos los días voy a decir, lee una hoja, un párrafo, una página, lee todos los días. Si no tienes un hábito de lectura, lo más sano es empezar escogiendo un libro que sea agradable para ti, que sea ese libro que algún día dijiste, oye, quiero leerlo, y nunca lo hiciste. Ok, ese es el libro que vas a leer, y vas a leer durante 15 minutos en el día. En ese momento es solo de lectura, y tú lo vas a elegir, tú vas a elegir cuál es el momento en el que vas a dedicar por reloj cronómetro, 15 minutos. De esa manera, diariamente, de lunes a domingo, los 365 días del año, vas a leer y vas a hacerte el hábito de la lectura. Eso va a ayudar muchísimo a tu redacción. Eso va a ayudar mucho a que no tengas que, cuando te toca editar algo, no sea una tortura, sino sea en realidad un ánimo de corregir alguna cosa que no va bien o alguna palabra que de repente está de más y no corregir todo lo que escribí. ¿Cuáles son los objetivos de estas clases? Primero, vamos a comprender los conceptos básicos de la edición y la corrección del estilo. Luego vamos a conocer la importancia de una comunicación escrita clara y efectiva, lo que acabo de decir. Luego vamos a familiarizarnos con las diferencias, mejor, entre edición y corrección de estilo. ¿En qué se diferencian? ¿Qué es cada cosa? Y vamos a explorar las habilidades y competencias necesarias para ser un editor y corrector de estilo exitoso. Todos van a salir aquí siendo correctores y editores. ¿Cuál es la importancia de la edición y corrección en la escritura? Pues en realidad la edición y la corrección son aspectos que son demasiado importantes cuando tú creas contenido escrito. En realidad no solamente el contenido que tiene que ver con novelas o que tiene que ver con escritura creativa. En realidad tiene que ver con escritura técnica también, con lo que escribimos para nuestros trabajos. Escuché que tenemos abogados, que tenemos personas que redactan informes, que tenemos personas que en realidad están aquí porque quieren pulir su forma de redactar. Y sí, es muy importante tener una buena redacción
y tener la corrección y la edición de todo lo que estamos escribiendo. Aunque a veces nosotros confundimos la edición y la corrección, estas dos cosas tienen dos roles diferentes. Sin embargo, se complementan porque yo edito y también corrijo. Yo a la hora de editar, pues voy a ver qué es lo que está mal, qué es lo que yo podría modificar y voy a corregir los errores que he cometido al momento de escribir. Entonces, estos se complementan en la mejora de la calidad de cualquier pieza de escritura. Y vamos a ver ahora cuáles son las razones por las cuales la edición y la corrección son esenciales. ¿Por qué son tan importantes la edición y la corrección cada vez que escribimos algún texto? Primeramente, la claridad y la comunicación efectiva. Esto definitivamente, porque si tú tienes una escritura clara, una escritura propia, las personas van a recibir correctamente el mensaje que tú estás dando. La persona que está leyendo tu libro o la persona que está leyendo tu informe o que está leyendo algún escrito jurídico, pues lo va a entender y va a entender exactamente lo que quieres decir. Si no tienes una escritura clara, si no tienes una escritura propia, en realidad el mensaje no va a llegar. Entonces los lectores van a perder el interés en el caso de que sea una novela, o simplemente las personas que están leyendo el escrito o el informe, pues no van a entender nada y van a confundir tal vez los términos que estás utilizando, tal vez utilizando términos que no van en ese momento, sino van después, entonces van a pensar que es otra cosa lo que quieres decir. Por eso es tan importante ser claro cuando escribo y tener una comunicación efectiva. El profesionalismo. Definitivamente. Imagínense que tú escribes un informe médico o un escrito jurídico o que envías un manuscrito a una editorial con faltas de ortografía, con faltas de redacción, con faltas de gramática. Eso es un desastre. ¿Por qué? Porque es la primera cara que tiene la persona que recibe el escrito de ti. No te conoce, no sabe quién eres, no sabes cuántas horas o días o meses te demoraste en escribir lo que le has mandado. No lo sabe. Lo único que sabe es que le enviaste un escrito que tiene faltas de ortografía. Entonces esto pues es una tragedia. Lo van a tomar como falta de profesionalismo, no tienes el conocimiento necesario, entonces las personas no te van a tomar en serio. En contextos profesionales como informes, presentaciones, en el trabajo, comunicaciones empresariales, la edición y corrección es muy importante porque es la cara que tiene la gente de ti, es la imagen que tú quieres proyectar hacia los demás. Entonces, por eso es tan importante que cuides la edición de todo lo que escribes. La credibilidad. La escritura, cuando ha sido pulida y corregida, aumenta la credibilidad de las personas, de la persona que le escribió, ¿no? Los lectores tienden a confiar, tienden a depositar la confianza en un contenido que está bien escrito, que ha sido editado, que ha sido bien corregido, pues en realidad los lectores van a decir, oye, sí, esto me gusta mucho, está súper bien escrito. Legibilidad. La edición adecuada mejora la legibilidad. En realidad tiene que ver, yo siempre digo que cuando tú lees algo que tiene faltas de ortografía, es como si fueras corriendo una maratón, ¿no? Estás con toda la viada y corres y de pronto llega te encuentras una piedra y ¡pum!, te caes. Eso pasa cuando estás leyendo y encuentras una falta de ortografía o una falta de gramática. En realidad, a mí me produce... no me gusta cuando leo algo que tiene faltas de ortografía. Entonces, es muy difícil leer un texto cuando tiene faltas ortográficas. Entonces, en realidad, la gente que lo lee ya no va a querer seguir leyéndolo si es que está lleno de faltas de gramática, fallas en los tiempos verbales, fallas en los signos de puntuación.
rayas en los signos de interrogación, en la raya de diálogo, en una serie de cosas que en realidad podemos pulir cuando estamos editando. La consistencia, la edición y la corrección también ayudan a mantener la consistencia en el estilo, la voz y la terminología que se utiliza en el texto. ¿Cuál es la voz literaria que estás utilizando? Tiene que ver con los tiempos verbales que estás utilizando. En el caso de que estés redactando alguna novela o algún escrito de ficción. En el caso de que estás redactando algún escrito profesional, algo que tiene que ver con una presentación o algo que tiene que ver con algo profesional, pues en realidad la consistencia de lo que estás redactando va a perder seriedad si es que está mal editado o si es que hay una palabra que está escrita con S y va con C o con S y va con Z. Entonces ya esto pierde todo, se desmorona. Entonces eso no es lo que quieres. La adaptación al público. Cuando tú escribes novelas de ficción, en realidad es importante saber que tú tienes que adaptar tu forma de escribir, tu voz narrativa, hacia el público al cual está dirigida tu novela. Entonces, para las personas que escriben aquí, que son escritores como yo, cuando estás escribiendo una obra que va dirigida a público young adult, o joven adulto, o nuevo adulto, pues tengo que en realidad saber cuál es la voz literaria que voy a utilizar, cuáles son las palabras que yo puedo utilizar. En realidad, el lenguaje coloquial es lo más adecuado cuando estás escribiendo ficción para personas jóvenes. ¿Por qué? Porque son palabras que estas personas manejan. Y cuando utilizas palabras rebuscadas, pues en realidad no llega. Las personas no conectan con eso. Entonces, la edición ayuda a que tú puedas adaptar tu contenido para que sea relevante para este público al cual está dirigido. A veces no nos damos cuenta cuando estamos escribiendo e incluimos palabras que no son las correctas para ese momento o que de repente no nos ayudan o no van a ayudar a que las personas entiendan lo que quiero decir y el mensaje no va a llegar. Evitar malentendidos. La falta de edición y de corrección en los escritos puede llevar a un malentendido. Puede ser que en realidad tú quieras decir una cosa y has utilizado una palabra incorrecta y las personas van a entender otra. Entonces van a interpretar erróneamente lo que tú estabas diciendo y pues el mensaje nuevamente no va a llegar. La edición adecuada ayuda a evitar este tipo de problemas. Mejor estilística. La edición va más allá de la corrección de errores. En realidad, seguro que en el transcurso de este taller vamos a ver cuál es el proceso de edición. Pero adelantándome un poco, una de las fases de la edición en el sentido de las novelas o de los informes, pues no tiene que ver con cuál es el estilo, cómo estoy narrando. En realidad lo que estoy diciendo se entiende, este estilo que estoy utilizando es el correcto o debería variar algo, debería cambiar algo. ¿Para qué? Para acercar a la persona, al destinatario, el mensaje que estoy enviando. Entonces, en el caso de los escritores de novelas, pues en realidad la mejora de estilo tiene que ver con la primera leída del libro completo, ¿no? Y nos damos cuenta cuál es la estructura, si es que la estructura que yo estoy planteando es correcta, si todo tiene coherencia de inicio a fin, si tiene coherencia, si en realidad los eventos se desarrollan de una manera coherente. Y si no es así, tengo que modificar algo y estoy a tiempo. Ese es el momento de editar, de modificar aquello que tú te estás dando cuenta que te está haciendo ruido. En el caso de las personas que van a hacer una corrección de algún escrito profesional, pues en realidad te vas a dar cuenta cuando lo leas en la primera lectura, dónde están las palabras que hacen ruido, aquellas palabras que en realidad a veces no van ahí, o que de repente la coma que puse ahí no va ahí, sino va después. Y eso tiene que ver con la lectura en voz alta.
La lectura en voz alta te da muchísimas luces sobre las comas y la mayoría de signos de puntuación. ¿Por qué? Porque los signos de puntuación nos ayudan a hacer las pausas. Preservación de la voz del autor. Un buen editor y corrector de estilo trabaja en colaboración con el autor. A veces nosotros los autores hacemos lo mismo, o sea, nosotros somos los autores y nosotros mismos corregimos nuestra obra. Pero hay personas que se encargan o que tienen las ganas de ayudarte a editar. Pero cuando editan, lo que tienen que hacer es hacerlo de la mano con el autor, porque el autor es el único que sabe cuál es el mensaje que quiere enviar, cuál es en realidad la trama principal de lo que está escribiendo. Entonces es muy importante que si lo que quieres hacer es dedicarte a corregir, dedicarte a editar, tengas una relación estrecha con el autor o con los autores a los que quieres ayudar. Pues en realidad no tiene mucho sentido que tú vayas corrigiendo cosas que después el autor te va a decir, no, no corrijas esto, porque el mensaje es este. Lo que debes corregir es otra cosa. Aumento de valor. En el ámbito editorial, ya hablando propiamente de editoriales, la edición y la corrección del estilo añaden el valor al manuscrito. Cuando la editorial recibe un manuscrito sin fallas de ortografía y sin fallas gramaticales o de signos, de puntuación, etcétera, pues definitivamente es un manuscrito que la editorial va a valorar, que la editorial le va a dar una oportunidad y se va a dar cuenta desde el resumen que enviaste. Porque lo primero que se lee es ese primer resumen, ¿no? En el cual le cuentas la historia sin que la tenga que leer. El problema viene que si es que este resumen está lleno de faltas ortográficas, ya no va a leer ni siquiera el libro, entonces no es lo que quieres. En realidad lo que quieres es que la editorial valore lo que estás enviando y le dé el valor y te dé la oportunidad que buscas. ¿Cuál es la diferencia entre edición y corrección de estilo? La diferencia radica en que los enfoques y los objetivos dentro del proceso de mejorar y pulir un texto escrito. Esto tiene que ver con las actividades, estas actividades son esenciales para poder llevar adelante la escritura, para producir un contenido bueno, que sea bueno y que las personas lo valoren. Pero se centran en aspectos diferentes. La edición y la corrección se centran en diferentes cosas que al final se complementan, pero son diferentes. Aquí hay una explicación de las diferencias que hay entre estos dos temas que vamos a ver durante todo este taller. La edición es la revisión de la estructura y la organización. Tiene que ver. El editor en realidad lo que hace primero es evaluar la estructura del texto, ¿ok? Evaluar que los párrafos, que las secciones, que todo esto fluya de una manera coherente, ¿ok? Que si es que tú estás detallando alguna tesis en el primer párrafo, pues en realidad el contenido tiene que tener que ver con la tesis de la cual estabas hablando y tiene que justificarla en el caso de que estés haciendo algún ensayo, ¿no? Y al final tener una conclusión clara que fortalezca esa tesis que planteaste, ¿ok? En el caso de que estés escribiendo una obra, una novela, pues en realidad la estructura tiene que ver con lo primero que hiciste. A las personas que estuvieron en mi taller de escritura creativa, pues yo les hablaba de lo que es la estructura de una novela, el inicio, ¿no? Que es el planteamiento potente, el nudo con el clímax, el momento clímax, y el desenlace que cierra todo. Todo esto tiene que tener una estructura predefinida. Tú planificas tu historia antes de escribirla. Si no planificas absolutamente nada, vas a tener un problema en el transcurso de la escritura de que las cosas se salgan de control. Lo que tú necesitas es tener el control absoluto de lo que estás escribiendo. Tener la información correcta en el caso de que estés haciendo un informe médico o un informe de algún tema legal o algún tema el ámbito profesional. Pues tengo que tener yo la información correcta para después plantear el informe que estoy creando. Y la estructura
tiene que ser una estructura coherente. Así como en el ámbito de las novelas, pues en el ámbito profesional también hay estructuras predefinidas para informes, para redactar pues escritos judiciales y cosas como eso. Entonces, todo esto tiene que fluir de una manera coherente y lógica, ¿ok? Entonces, puedes reorganizar partes del texto si es necesario cuando estás editando. Si es que ves que la estructura no es coherente, que esto no fluye, que te hacen ruido muchas cosas, es momento de revisarlo y es momento de plantearlo de otra forma, de modificar lo que haya que modificar para que esto fluya. Claridad y coherencia. Se asegura, aquí tú tienes que asegurarte de que las ideas se presenten de una manera clara. Al inicio les decía que la claridad es fundamental. ¿Por qué? Porque es la única manera de que el mensaje que tú estás escribiendo llegue de una manera coherente, llegue claramente al destinatario. Si no, la comunicación no fluye, no existe, el mensaje no está llegando porque no estoy siendo claro o no estoy siendo claro. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con la coherencia. Si estoy planteando algo al inicio, tengo que darme cuenta de que en el transcurso de la novela, del planteamiento o del nudo, pues esto que yo planteé al inicio tiene que ir fluyendo, ¿no? Esta historia que yo hice, esta trama principal, tiene que fluir de una manera coherente. Así sea una historia de fantasía, pues los hechos fantasiosos tienen que ocurrir de una manera coherente. En el caso de que sean informes de algún tema profesional, igualmente, el planteamiento de las ideas, de las situaciones que estoy analizando, tiene que ser planteado de una manera coherente y clara para que la gente entienda lo que yo estoy diciendo. El estilo y la voz. Aquí tienes que mantener y tratar de mantener un estilo propio, ¿ok? En el caso de las personas que escriben, ¿cuál es la persona en la que estás escribiendo? ¿Cuál es tu voz narrativa? Encuentra la primera, segunda, tercera. ¿Cuál es aquella voz narrativa que te acomoda más? No sé, Carolina, no sé cuál es mi voz narrativa. Escribe en las tres. Escribe para ti en las tres voces narrativas. Primera, segunda y tercera persona. Y esa es la única forma en la cual te vas a dar cuenta cuál es la que más te acomoda, cuál es con la que te sientes más cómodo, cómoda, ¿ok? Aquí, cuando tú revisas el estilo y la voz narrativa del autor o tu voz narrativa cuando estás haciendo la edición, es cuando mejoras el estilo, es cuando puedes mejorar aquello que está escrito y que no está llegando de una manera coherente, que de repente estoy escribiendo en pasado y de pronto hay algunas partes donde escribo en presente y no tiene coherencia. Entonces, eso tengo que tener cuidado, tengo que revisar los tiempos verbales también. ¿Por qué? Porque eso es la forma en la cual el texto va a ser muchísimo más atractivo y va a generar valor. También tenemos la eliminación de repeticiones. Aquí esto es algo que se repite muchísimo cuando se redacta. Nosotros muchas veces cuando hablamos tenemos ciertas muletillas, ciertas palabras que estamos repitiendo siempre y no nos damos cuenta, que a cada rato aparecen en nuestro vocabulario. Lo mismo sucede cuando estamos redactando algo. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos hablando, ¿no? Estamos redactando y de pronto aparecen estas palabras que siempre están y que es mucho lo que aparece. Hay algunos editores en línea, en la web, que te ayudan a encontrar estas palabras que se repiten muchas veces en un texto. ¿Para qué? Para que las detectes y puedas cambiarlas por sinónimos o puedas cambiar esa oración por otra para no tener que incluir esa palabra. Entonces es muy importante que durante el proceso de edición revises que no se repitan mucho las palabras. La palabra pero se repite muchísimo, la palabra dijo se repite mucho cuando se redactan novelas, ¿ok? Hay muchos sinónimos que se pueden utilizar para no tener que estar diciendo la misma palabra. La consistencia. Aquí asegúrate que se mantenga la consistencia en el uso de la terminología, de formatos y estilo a lo largo de todo el texto. Que la consistencia sea la misma siempre, que se mantenga
que todo lo que estoy hablando, que todo lo que estoy planteando tenga en realidad la terminología correcta en el caso de que sea algo profesional, que se llame a las cosas por su nombre, ¿ok? Esto es muy importante, porque si yo no conozco cuál es el significado de alguna palabra, no la puedo incluir. ¿Por qué? Porque me arriesgo a perder credibilidad, porque las personas que van a leer van a decir, esta persona está incluyendo una palabra que no va aquí, y se nota, lo van a detectar, lo van a notar, entonces no es lo que quieres. Sugerencias y comentarios. Ofrece sugerencias para mejorar la elección de las palabras, la fluidez y la estructura general del texto, en el caso de que estés editando para alguien más. Esto es importante. Es sugerirle cambios, sugerir cosas que pueden mejorar, que van a darle valor al texto. Puedes proporcionarle comentarios positivos, críticas constructivas. En el caso de que una persona te dé a ti su libro para que tú lo leas y que tú le des el valor, pues es importante que te des cuenta de que esa persona está depositando toda su confianza en ti con algo tan, pero tan preciado como un libro. Un libro que le costó muchísimo escribir. Entonces, no es conveniente que tú no le des una crítica constructiva. No te digo que tiene que gustarte todo lo que escribe. Pues en algún momento habrán algunos errores que tienes que puntualizar necesariamente si estás editando. Pero tienes que darle una crítica constructiva. ¿Para qué? Para que la persona pueda modificar y pueda corregir ciertas cosas. Ahora, la corrección de estilo. La corrección de errores gramaticales y ortográficos. Esto tiene que ver con la corrección, ya no con la edición. ¿Ok? Entonces, aquí, en esto, pues, es identificar los errores ortográficos y gramaticales, la puntuación, los signos de puntuación y la sintaxis. ¿Ok? Esto es muy importante y tenemos que hacerlo. Es una de las primeras cosas que se hace cuando se empieza a editar. Primero se revisa la ortografía, después se revisa la gramática. Esto es muy importante. El uso de mayúsculas y signos de puntuación. A veces hay personas que se equivocan y no ponen la mayúscula después del punto, o no ponen la mayúscula al iniciar la oración. Perdón. Y los signos de puntuación, que son muy importantes, las comas. Las comas modifican todo el sentido de una oración si está puesta en un lugar que no debe ir. ¿Cómo voy a detectar en qué lugar puede ir la coma, Carolina? Léelo en voz alta. Lee tu texto en voz alta y escúchalo. Haz las pausas donde están las comas. Haz las pausas donde están los puntos, donde está el punto seguido. Y te vas a dar cuenta en qué momento está mal, porque estás haciendo la pausa y de repente te vas a... No, la pausa no debe ir aquí, la pausa va después de esta palabra. Entonces, ahí es donde voy a corregir. La mejor forma para detectar los errores en los signos de puntuación es leyendo en voz alta. Créeme, es muy eficaz, te ayuda y vas a tener más tiempo para seguir editando, porque si es que no lo haces así, en realidad es muy difícil editar signos de puntuación. Los signos de puntuación que normalmente no los conocen muchas personas es el punto y coma, que va dentro de una oración para separar dos tipos de idea que tienen que ver con lo mismo, o sea, no va en otro párrafo, pero que al mismo tiempo deben ir separados. Por eso es que se utiliza el punto y coma. El punto seguido, los 3 puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son solo 3, chicos. No son 50. O sea, no es que pongo puntos suspensivos y no. Son 3, máximo. 1, 2, 3. Los puntos suspensivos se utilizan ¿para qué? Para cuando una oración no ha sido culminada. Cuando de repente estamos en un diálogo, ¿no? Y un personaje está hablando y ha sido interrumpido por otra persona, o está hablando de algo y ha sucedido algo que ha hecho desviar su atención de lo que estaba hablando. Entonces desvió la atención y ocurrió algo. Ahí son los 3 puntos suspensivos.
Ojo, los puntos suspensivos no se pueden utilizar todo el tiempo durante la narración. Hay quienes dicen, y de hecho sí está esto en los correctores de estilo, que en realidad utilizar puntos suspensivos durante un capítulo máximo puedes utilizarlos entre 3 y 4 veces durante un mismo capítulo. Si utilizas más de eso en algún escrito también, si es que en un escrito tienes más puntos suspensivos de 3, máximo 4, pues esto denota la inseguridad del autor. Así que muchísimo cuidado con los puntos suspensivos, que son solo 3, no son 4 ni 5. Luego tenemos la raya de diálogo. La raya de diálogo no es un guión, es una raya, que es más grande que el guión y existe. La pueden buscar en internet para que la conozcan, porque hay personas que no la conocen y no se las han presentado cuando aprendieron a redactar. Entonces, la raya de diálogo es importantísima para utilizarla cuando hacemos diálogos y tiene una forma muy importante de incluirse en los diálogos. Raya, diálogo, punto, espacio, raya, contexto. De esa manera es que se utiliza la raya de diálogo. Y bueno, en el transcurso del taller vamos a ir hablando poco a poco de algunos otros signos más. Consistencia del formato. Asegúrate que el formato, como el uso de las cursivas, las comillas, las negritas. A ver, la cursiva. La cursiva se utiliza para poder, cuando tú en tu escrito estás incluyendo palabras que no son en el idioma en el que estás escribiendo. Si estás escribiendo en español y debes incluir una palabra en inglés, esa palabra necesariamente tiene que ir en letra cursiva. Si estás escribiendo algo y vas a incluir un flashback o un fast forward, vas de todas maneras a poner ese flashback en letra cursiva. Y este flashback tiene que estar contextualizado arriba. Tú al lector no le puedes meter un flashback si no le has dicho que vas a meter un flashback. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que voy a poner inicio de flashback y empieza. No, eso no se hace, no va. En realidad, ¿a qué me refiero cuando digo que debes contextualizar el flashback? Tienes que, en la narración, hacer algo, indicar algo, narrar algo que, por ejemplo, el personaje, bueno, en este momento me pongo, en realidad esto me recuerda mucho cuando yo estaba pequeño e iba al parque con mi mamá y bueno, entonces ahí empieza la escena del flashback. Él de niño en el parque con su madre y su madre le dijo algo. ¿Por qué? Ya lo contextualicé, ya el lector entiende que eso es un flashback porque estoy diciéndole arriba que estoy recordando lo que me pasó cuando era niño. ¿Ok? Esto es así. Y se utiliza la letra cursiva. Las comillas. Hay comillas para poder redactar. Las comillas se abren y se cierran. También es importante no utilizar solo las comillas cualquiera que se me ocurre. No. Las comillas así y así. ¿Ok? Que son, o las que son así, pero las que abren y cierran. Tengamos cuidado con las comillas que estamos utilizando, si esas son las correctas o no son las correctas. La negrita. La negrita se utiliza en realidad cuando normalmente se incluyen mensajes de texto durante la narración o cuando se incluye de repente el nombre de alguien a quien quieres tal vez ensalzar, ¿no? Una persona importante en la vida, pues ahí voy a incluirla en negrita. Pero la negrita no se utiliza todo el tiempo, ¿ok? La narración tiene que ir en un estilo plano. Y si yo incluyo la cursiva, ya saben para qué es, incluyo las comillas, ya saben para qué es, cuando estoy yo citando a alguien o citando algún nombre famoso de alguna persona o de alguna canción o de algún libro famoso, tengo que ponerlo entre comillas. Es importante porque tengo que darle el crédito al autor de ese libro. Va entre comillas porque no es mío, no es de mi autoría. Entonces yo lo tengo que poner entre comillas. Si es que voy a citar el libro Cumbres Borrascosas, pues lo tengo que poner entre comillas porque yo no lo escribí. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos así.
las normas de estilo. Aquí tienes que aplicar las reglas del estilo de escritura, como bueno, en realidad estas siglas son en inglés, así que en realidad hay estilos específicos para nosotros, los de habla hispana. Y tienen que ver con qué, en realidad... ¿Perdón? Caro, disculpa, tú dijiste que cualquier cosa te interrumpiéramos. Vi ahorita una compañera que levantó la mano, pero yo tengo una duda sí. Con respecto, tú dices que la cursiva, cuando el personaje, por ejemplo, evoca recuerdos y eso, y si de pronto yo estoy narrando, dice, en ese momento recordó y aquella vez en que no sé qué era, y me entiendo, eso, cuando digo eso, también debe ir en cursiva. No, en realidad no. En realidad, cuando tú dices recuerdo no sé qué y de pronto, eso es un contexto. En realidad, podrías incluso narrar ahí, recordé que antes iba al parque con mi mamá y pasaba esto y jugaba la pelota. Eso no es un flashback. Eso es simplemente una narración de un momento que esta persona está evocando en su mente. El flashback vendría si es que tú dices, recordé cuando iba al parque con mi mamá y de pronto aparece abajo en letra cursiva un diálogo de la madre diciéndole, fulanito, cuidado con la pelota, o cosas como esa, y la persona le responde. Eso es un flashback. Es mandar a la persona atrás a la escena propia que arriba estaba él recordando. ¿Se entiende? No. Sí, claro. Gracias, claro. ¿Sí? O sea, la persona va a recordar algo. Sí, ya. Y luego, si yo quiero incluir el flashback, ojo, también me había olvidado de decirlo, y gracias Nick por mandarme de nuevo a esto. El flashback es una técnica que se utiliza cuando yo quiero afirmar algo. En realidad el flashback debería tener que ver con la trama, o sea, debería afirmar algo, el carácter de alguien, debería tener que ver con algo que va a suceder o con algo que ha pasado, debería aportar a la trama, a eso me refiero. Yo no puedo incluir flashbacks porque se me ocurren y que quiero que el personaje cuente su vida de chiquito y ya, no. En realidad el flashback entra cuando en realidad hay cosas del pasado del personaje que no están siendo narradas en la historia porque la historia está en otro tiempo, pero que yo necesito incluirlas dentro de la narración porque tienen que ver con lo que va a pasar después, porque tiene que ver con el contexto de la vida de este personaje y yo estoy construyendo a este personaje y quiero que las personas que están leyendo mi libro entiendan cómo es, cómo fue su niñez. Entonces, eso es lo que estoy yo contextualizando cuando incluyo flashbacks. ¿Ok? Revisión y Sí, cita. gracias, Caro, me quedó claro. Tienes Yo tenía que... ¿Sí? otra duda sobre justamente los signos son signos de puntuación, ¿no? Los entrecomillados, los guiones largos, etcétera. Por ejemplo, sobre eso, ¿hay algún tipo de bibliografía que nos puedas recomendar? Porque yo siempre he tenido duda entre que si para cita se usa la comilla porque dice APA, pero las comillas que son como triangulitos que van a los lados se usa para otra cosa, y luego, o sea, todo eso, la verdad es que yo siempre me he sentido muy confundida porque en la educación básica nos enseñan lo básico. Cuando empezamos con otros signos, o por ejemplo cuándo usar los corchetes, cuándo usar los paréntesis, etcétera. Entonces, o si lo vamos a ver en el curso, o si hay algún tipo de bibliografía que puedas recomendarnos para que podamos, pues, conocer los signos de puntuación y cómo se usan. Sí, en verdad sí, durante el curso vamos a ver con amplitud ciertas cosas, pero sí les puedo ir diciendo que hay un PDF de la Real Academia de la Lengua Española que tiene que ver con los signos de puntuación. ¿Ok? Entonces, ahí lo pueden buscar en internet, es bastante sencillo de encontrar, signos de puntuación, Real Academia, y va a salir ahí. De todas maneras, yo me comprometo a que la próxima clase tengo un resumen que era bastante detallado, que no lo tengo ahorita a la mano,
pero que en realidad estaba súper bonito y que lo conseguí la vez pasada para la otra clase que tenía. Así que la próxima clase me comprometo a enviárselos, porque ese está súper detallado y les va a servir mucho. En realidad yo lo que hago, particularmente me gusta cuando edito, es que tengo el texto a editar y tengo abierto el diccionario de la Real Academia, tengo abierto mi texto para el tema de los signos de puntuación, tengo abierto hay correctores también o sea, hay filtros, mejor dicho, de ortografía y de gramática en la web, que pueden ustedes también encontrarlos. Hay uno que se llama Spellboy, que es muy conocido, que ayuda a revisar las faltas de ortografía y de gramática, y que te ayuda incluso a encontrar las palabras que se repiten muchas veces. Pero en este caso de los signos de puntuación, existe la bibliografía de la Real Academia. Es importante que nos mantengamos actualizados con esto, porque la Real Academia siempre está actualizando cosas. En el caso de las tildes, en el caso de algunas palabras que ya no llevan tilde o que llevan tilde en algunos momentos y en otros momentos no. Entonces es importante que si nosotros queremos dedicarnos a la escritura, en el caso de las personas que escribimos novelas de ficción, o también en el caso de las personas que utilizan la escritura para su trabajo profesional, es importante que tengamos claro que si nosotros, el lenguaje, la literatura, forma parte importante de nuestra vida profesional, tenemos que darle el tiempo correcto. Revisando, la Real Academia tiene este texto, este PDF de signos de puntuación que es buenísimo y que lo pueden ir leyendo y que luego lo podemos discutir. Pero voy a encontrar ese que les dije, ¿ok? Mejoras mínimas. A diferencia de la edición, la corrección de estilo se enfoca principalmente en la corrección técnica. No implica los cambios significativos en el contenido. Eso tiene que ver con la edición. Cuando yo edito, ahí es cuando me doy cuenta de que si hay alguna escena que está de más, que de repente no va bien ahí, la voy a sacar, voy a incluir otra. Esos son cambios ya grandes. En el caso de la corrección, no. Aquí corregimos palabras, corregimos tildes, corregimos rayas de diálogo, corregimos punto y coma. Esto es básicamente lo que corregimos, y fallas gramaticales, ortografía. Aquí tenemos un ejemplo de edición, ¿ok? El texto original dice: el seminario fue muy educativo, aprendí muchas cosas interesantes. El texto editado: el seminario resultó sumamente educativo y enriquecedor. Adquirí conocimientos realmente fascinantes. Un texto muchísimo más elaborado y más bonito a la hora de leer. ¿Por qué? Porque tiene, pues, palabras evocativas. Texto original: el concierto comenzará a las 7 p.m. Asegúrate de llegar a tiempo. Y solamente tiene un signo de un signo de exclamación. Si se dan cuenta, ¿cuántos signos de exclamación son? En el idioma español, castellano, son dos. Uno abre y uno cierra. Pero nos estamos acostumbrando a poner solo uno. Y eso tiene que ver con los celulares y la premura al usar el WhatsApp. El concierto comenzará a las 7 p.m. Asegúrate de llegar a tiempo. Esa es la forma correcta de utilizar los signos de exclamación. Desafíos en la edición. Primeramente, pues, en realidad un desafío es preservar la voz del autor. En el caso de que tú seas un editor y estás editando un libro ajeno, pues tienes que darte cuenta de que, como les decía hace unos minutos, tienes que hacerlo de la mano del autor, porque no puedes modificar cosas, no puedes modificar tal vez escenas que modifiquen, valga la redundancia, la voz narrativa del autor. Esto tiene que preservarse. La subjetividad, a veces cuando estamos editando y no es nuestro, pues en realidad no somos objetivos, ¿no? En realidad nos ponemos un poquito más complicados ahí a la hora de tener que, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Tener que juzgar lo que estamos leyendo. Hay que tener bastante cuidado con eso y mantener siempre la objetividad. Retos culturales y contextuales. A veces somos de otro país y nos toca editar un libro de alguien
que está en otro país, que habla de una manera diferente, que tiene otra forma de escribir. Y esto en realidad no está mal. Yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo y que llevan estos cursos conmigo, que cuando tú escribes, en realidad es muy importante mantener un castellano plano, que tiene que ver con no incluir palabras o jergas propiamente del lugar de donde eres, a no ser que estas jergas se incluyan dentro de los diálogos de un personaje que está construido para decir que sí, es de aquella zona de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Colombia, en esa zona, hablan de esa manera y por eso es que ese personaje habla así. Entonces, si yo coloco eso para que ese personaje hable así, estoy yo marcando de dónde proviene ese personaje, la personalidad. Esto me ayuda a marcar su personalidad, a construir mi personaje de una manera coherente y de una manera fuerte. Entonces, ahí sí va una jerga o una palabra que se utilice en algún lado, pero durante la narración no es correcto, tampoco se ve bien, ¿ok? Entonces, aquí cuando nosotros los editores empezamos a escribir, a editar, mejor dicho, a veces tenemos que tener bastante cuidado con eso porque hay palabras que no se entienden, porque son propias de ciertos lugares del mundo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y conversar con el autor para hacerlo entender que a veces no es muy conveniente incluirlas. Identificar flujos problemáticos. A veces, incluso cuando estamos leyendo un libro para editarlo, nos damos cuenta de que de repente hay cosas que no se ven bien. Hay ciertos conflictos durante la trama que no cierran del todo o no son del todo coherentes. Entonces, eso tenemos que hacérselo saber al autor para que el autor pueda tomar las cartas en el asunto y pueda modificar lo que deba modificar. Comunicación con el autor constante. Esto tiene que ver con las personas que escriben novelas, ¿ok? Y en el caso de las personas que tienen este tema de escritura profesional, de igual manera, pues debes preservar tu voz, debes tener objetividad para editar tus textos, tienes que tener mucho cuidado con las palabras que incluyes dentro de tus textos si son textos profesionales. No podemos incluir jergas, no podemos incluir palabras que no son del lenguaje coloquial. Debes identificar tus flujos problemáticos. En el caso de que estés haciendo algún ensayo, pues verificar realmente de que en realidad durante toda la narración del ensayo y del contenido sobre todo, esté justificándose realmente la tesis que planteé al inicio. Y que en la conclusión yo pueda realmente decir sí. Por todo lo expuesto anteriormente, esto es lo que yo pienso. Y bueno, la comunicación con el autor. Desafíos en la corrección de estilo. ¿Cuáles son los desafíos aquí? Evaluación del lenguaje. Primeramente, ver cómo es que está narrado. Si es que el lenguaje que se está utilizando es el correcto. Y aquí tiene que ver lo que les estaba diciendo hace unos segundos. No es conveniente incluir jergas, incluir palabras que son propias de ciertos lugares porque no todo el mundo las entiende, a no ser que formen parte de la personalidad de uno de mis personajes. Eso tiene que ver con la construcción del personaje y ahí sí está justificado. Homófonas y palabras confusas. Hay palabras que suenan igual pero se escriben de otra manera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ellas, porque hay, sin H, significa hay, y hay con H es hay de haber. Entonces hay muchas personas que confunden estas dos ay's y en realidad se ve muy mal cuando uno los lee. Y las palabras confusas, palabras que en realidad a veces utilizamos palabras demasiado rebuscadas, por decirlo de alguna manera, para vernos de repente un poco importantes y a veces no es conveniente. Distracciones y fatiga, pues cuando estás editando en realidad es bastante, no es sencillo, la edición no es sencilla, en realidad es una de los procesos más complicados a la hora de escribir.
Entonces tenemos que en realidad tener en cuenta de que necesitamos un tiempo para editar, pero tampoco es que podemos estar editando durante todo el día, todas horas, sin ningún tipo de descanso. Debes descansar y de ahí volver al libro, porque si no vas a tener serios problemas. Conformidad con normas de estilo. A veces, pues, hay cosas que se tienen que hacer porque son las correctas, aunque a nosotros no nos guste y que de repente tengamos que modificar ciertas cosas en la narración porque es lo que es correcto. Entonces, por eso es que es importante darnos cuenta de que debemos a veces conformarnos con ciertas normas que nos da la Real Academia o las formas de editar. El contexto y el significado. Debemos mantener el contexto de la obra que estamos editando. Debemos darnos cuenta de que siempre hay ciertas cosas que no significan lo mismo para mí, pero que de repente el autor intenta decirlo de alguna manera. Entonces tengo que yo comunicarme con el autor para preguntarle qué es lo que quieres decir aquí, porque para mí no queda claro, yo no lo entiendo y debo saber cuál es el contexto de esto y por qué lo estás incluyendo. Bueno, aquí tenemos, a ustedes les va a llegar, si es que ya no les llegó, la plantilla de esta clase y la clase desarrollada, ¿de acuerdo? Han recibido dos archivos. Las plantillas, que son las que yo acabo de presentar, y la clase en desarrollo, ¿ok? Al final de la clase en desarrollo hay unos ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar, valga la redundancia. Entonces, esa es la asignación de esta clase. Van a desarrollar esos ejercicios, que en realidad son bastante sencillos, es simplemente revisar, son unas oraciones que están escritas de una manera y hay que editarlas para que se escuchen o se lean de una manera coherente y correcta, ¿ok? Esto es lo que les voy a pedir. Es un milagro que yo haya terminado de hacer la clase 7 minutos antes de que acabe el tiempo. No lo puedo creer. Max, dime. Sí, Carolina, bueno, quedó clara la explicación en el tema de la corrección de estilo y explicaste que la sintaxis pertenece a esa parte de corrección más que edición y me imagino ahí también entra la semántica, pero lo que es la cacofonía o las redundancias, ¿eso viene a ser corrección o edición? Eso es corrección también. También. Eso también es corrección. ¿Por qué? Correcto, Porque esa era mi son duda. palabras que en realidad debemos cambiar. La edición, en realidad, para que sea muchísimo más sencillo de entender. De definir. El tema de la corrección tiene que ver con las palabras y con los signos de puntuación que yo voy a cambiar o que voy a modificar porque no están bien o porque se repiten mucho o porque están mal escritos. En el tema de la edición, tiene que ver con el fondo del libro, con el mensaje, con la trama que fluya de una manera coherente, que los eventos se entiendan de una manera coherente y que todo aquello que yo abrí durante el libro se cierre al final, a no ser que tenga un segundo libro en el cual yo luego voy a seguir hilando, pero ya después les voy a hablar sobre cómo vamos a hacer con el planteamiento, nudo y desenlace con el segundo o tercer libro, ¿ok? Pero para que quede claro es la edición tiene que ver con el fondo, con la estructura general, con que la trama fluya correctamente, que el autor tenga control de todo lo que está sucediendo y que por ese control que mantiene, las cosas fluyen bien. Y en el caso de la corrección, tiene que ver con ortografía, con signos de puntuación, con cambios de palabras que se repiten, con acentos o tildes, con palabras homófonas y todas esas cosas. Correcto, correcto. Entonces, digamos que la primera parte podría ser lo que corresponde a la parte, digamos, literaria y la otra netamente la corrección ortográfica, lo que es corrección de estilo. Sí, corrección ortográfica, corrección gramatical, corrección de signos de puntuación. Ah, claro.
y bueno, todo esto, ¿no? Que tiene Ok. un proceso, que de hecho lo Ya. vamos a ver durante estas clases, vamos a ver cuál es el proceso que se sigue, porque cada uno de estos tiene un momento. O sea, no vamos a editar todo en uno solo. Por ejemplo, quiero hacer corrección y voy a corregir gramática, ortografía, todo al mismo tiempo. No, todo tiene un tiempo, tiene sus Bien. momentos y es la forma sana de hacerlo, porque si no es un dolor de cabeza. Entonces Claro. es en realidad para que sea sano, para que sea algo armonioso y el editor no muere en el intento, pues lo vamos a hacer de una manera en tiempos y que fluya. Hoy día me dijeron esa palabra, me gusta, que fluya. Así es. Está bien, gracias. Gracias a ti, Max. Ok, entonces, les decía que la asignación está en el archivo que les enviaron. Voy a poner ahora mismo en mi, aquí acaban de poner miran, Scarlett puso aquí el de la Real Academia, está en los mensajes de la clase, así que si gustan lo pueden mirar ahí, o si no, esperar a que yo, la próxima clase, les traiga otro que yo encontré. Estoy poniendo ahorita aquí mi correo electrónico, carolina.eguiguren53@gmail, ¿ok? Acabo de poner en el chat mi correo electrónico para que puedan ahí enviarme la asignación, ¿ok? Ramiro. ¿Cómo les va? Bueno, algo no tengo claro. El tema de yo como corrector, si me dan un texto, por ejemplo, ¿hasta dónde debe llegar el corrector y corrector de estilo? Considerando uno, ha pasado, los que entregan o los que quieren que dé haciendo el trabajo, quieren ya un trabajo terminado. Y dos, pues escuché que usted decía esto tiene instancias, etapas. Entonces, yo quisiera saber si a mí me entregan un texto que dé corrigiendo, hasta dónde debo llegar, uno, otro. Al parecer, solamente aquí se sugiere, se propone cambios, y no precisamente se da cambiando. Esta partecita, pues un poquito de aclaración. Muchas gracias. A ver, gracias Ramiro por la pregunta, tenemos que en realidad tener en cuenta, y desde el Go, desde ahorita, que nosotros como editores, cuando nosotros vamos a editar un texto que no es nuestro, no podemos modificarlo. De hecho, lo que hacemos es sugerir cambios, ¿de acuerdo? Nosotros sugerimos los cambios. Y por eso hay una plantilla que normalmente se utiliza para poder sugerirlos y hablar con el autor. ¿Sabes qué? Esto que leí me parece que no va, me parece que no fluye, me parece que no se entiende lo que estás diciendo, y el autor debe tomar la decisión de modificar. En el caso de que se trate de un error de la estructura de la historia, porque tú como editor no puedes modificar la trama del libro, porque no es tuyo. Entonces no lo puedes modificar. Lo que tú vas a hacer, sí, cuando corriges, cuando quieres apoyar a alguna persona editando, en realidad le vas a dar a esa persona, ¿sabes qué? Lo que leí en esta página me parece que no es coherente con lo que estás planteando al inicio. Este personaje está actuando de una manera que no es. Después, ¿qué va a pasar? No es coherente, creo que debes modificar algo, creo que esto está mal. El autor debe tomar la decisión de cambiarlo o no. Pues el autor sabe lo que va a pasar después. El autor sabe, de repente tú estás en la página número 150 y el libro tiene 600. Entonces, de repente en la página 400, todo lo que está actuando aquí en la 150 se justifica con lo que hace en la página número 400. Entonces, en realidad tiene que ver con
por eso es que se dice en varias oportunidades durante la presentación, y fui bastante enfática en decirles, hay una comunicación constante con el autor. Nosotros como editores, por más buena voluntad que tengamos, no debemos modificar textos, y menos si tienen que ver con la estructura de la historia. No se puede. Lo que tú puedes hacer es decirle al autor, mostrarle, ¿sabes qué? Esto que yo he leído me parece que no fluye bien, me parece que no es coherente, me parece que esta idea no va, porque al inicio pasó esto y después míralo cómo va a terminar al final y esto es un desastre, entonces no se entiende, o has abierto algo y, por ejemplo, puede pasar que se abrió una puerta, yo siempre digo eso, cuando hay una narración, se abren muchas puertas que normalmente deberían cerrarse cuando el libro termine en el desenlace. Si abres muchas, abres 10 y cierras 6, ese lector se va a quedar en la luna, porque va a decir, ¿dónde están las otras 4? ¿Dónde están los otros cierres? Me vuela la cabeza, no quiero volver a leer nunca más, porque me abrieron 10 puertas y solo me cerraron 6, y me quedé con la cabeza en, ¿cómo es posible? Eso es lo que puedes detectar cuando editas. Le puedes decir al autor, oye, has abierto 10 y has cerrado 6. ¿Dónde están las otras 4? No estás dando pie para un segundo libro. Entonces tienes que cerrarlas. Eso es lo que sí puedes hacer, pero no puedes modificar nada, a no ser que plantees la modificación de temas gramaticales, ortografía, eso sí lo puedes modificar. Pero cuando editas estilo, cuando editas trama, no puedes, porque la trama es del autor, de su corazón y de su cabeza. Y ya se me sale todo lo escritora. Max. Sí. Alcé la mano, no me di cuenta. Ah, perdón. No me di Ok. cuenta, no me di cuenta. Ok, Todo está bien. quería saber si han anotado mi correo electrónico. Sí, sí lo tenemos. Todos han anotado mi correo electrónico. Ok, entonces, la tarea de esta clase, porque ya me fui 3 minutos, así que la tarea de esta clase es la que está al final del texto que le han enviado en la editorial. Esta tarea es súper facilita y ustedes son unos tromes, así que lo van a hacer así rapidísimo. Y me la van a enviar mañana en el transcurso del día. ¿De acuerdo? Me la mandan mañana en el transcurso del día, yo las reviso y yo les contesto a cada uno. A veces me demoro en contestar, pero les contesto a todos. Todas las tareas que me envían, todas van a ser contestadas. Me puedo demorar porque a veces también el trabajo y la vida me gana, pero todas las contesto. Nick, ¿te debo alguna tarea? Claro. No, claro, la tarea esta que dice ejercicios prácticos, identificación de errores comunes. ¿Es esa? Correcto. Sí, esa es. Sí. Ok, listo. Gracias, Caro. Ok. Emanuel. ¿Podrías repetir el correo electrónico, por favor? Lo vuelvo a escribir. Es que no lo puedo ver en el chat. Entonces, si lo puedes dictar. Está complicado. Bueno, a ver, es Carolina punto Eguiguren. 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 ¿Pudiste escribir mi apellido? Sí. 53. Carolina.eguiguren53. @gmail. @gmail.com. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, siendo las 8:04 aquí. Sí, Scarlett. Sí. ¿Por dónde se va a enviar el ejercicio? Porque ya vi que Nick lo tiene, pero yo no tengo nada ni por WhatsApp ni por correo. Yo tampoco tengo nada, estaba verificando y no veo. No les ha llegado nada, ya. Igual la editorial se los va a enviar, así que no se preocupen. Les van a enviar la presentación, o sea, las diapositivas que yo acabo de poner, y la clase en desarrollo, la clase totalmente desarrollada. La tarea está en la clase desarrollada.
al final de la clase desarrollada dice ejercicio práctico. Eso es lo que van a hacer y me lo van a enviar. ¿Ok? Yo Por ahí igual pueden que- revisar, perdón, pueden revisar el spam por si acaso. Ah, en el spam, a veces está ahí. Gracias, Max. A veces está ahí. ¿Ok? Muchas gracias. Si no lo han recibido, yo igual ahorita cuando terminemos hablo con las personas de la editorial para que revisen que les haya llegado a todos, porque es importante. Ok, ahora sí, 8:05, ya mucho. Ya. Yo cumplía con mi hora. Ustedes son los que me quieren acá. Ok, chicos, eso será todo por hoy. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por haber participado de esta clase. Nos vemos el miércoles para la segunda clase. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta clase, Excelente. que hayan aprendido. Así que cualquier duda que tengan, cualquier cosa que me quieran decir, me lo pueden escribir a mi correo electrónico y yo les voy a contestar. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Encantadísima, Carolina. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.